para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a gustar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Si usted trajo su Biblia en físico, le voy a pedir que por favor la busque y abramos su Biblia, y la mía la vamos a abrir en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 42. Estoy gozoso porque hoy cerramos el capítulo 4 y luego la próxima vez vamos a estar en la pesca milagrosa en el capítulo 5 de Lucas. Aprendiendo, hermanas y hermanos, de la maravillosa historia, la más grande, la historia de Cristo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo del 42 al 44. Hermanas y hermanos, esto es maravilloso, el poder estar aquí para seguir aprendiendo del ser más grande. La carta a los Hebreos dice que Él es más sublime que los cielos. Así lo describe la carta a los Hebreos que vamos a estudiar a las 11. Mientras usted busca Lucas capítulo 4 versículo 42 en adelante, le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan con nosotros allá en San Miguel, San Jorge, allá en San Julián. Hasta allá llega la señal, en Nicaragua, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, Costa Rica, hasta lo último de la tierra, en todo Estados Unidos de Norteamérica. Nos unimos juntos para alabar a nuestro Dios escuchando su palabra. Así dice el Señor: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amado Padre, amado Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das este día de poder, Señor, escuchar tu palabra. Aquí estoy, Señor, necesitado de tu gracia para exponerla. Prepara nuestros corazones para recibirla. Que ninguna preocupación terrenal, Señor, nos distraiga. Te pido por los amigos y amigas, Padre Santo, que obres en sus corazones. Y te pido por los hermanos y hermanas que están enfermos, que tienen algún problema de salud. Trae sanidad, por favor, Señor. Y aquellos que están tristes, trae alegría, trae gozo, trae, Dios, paz. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios es el tópico, el título del mensaje de esta ocasión. Quisiera, hermanas y hermanos, empezar esta enseñanza preguntando: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Quizás su mente ya se activó y ya usted ya está sacando de sus archivos lo que usted sabe que es el Evangelio. Pero quizás algunos por primera vez están escuchando esta palabra, Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Cuando nosotros investigamos y buscamos el significado de esta palabra, la encontramos, hermanas y hermanos, en primer lugar en el hebreo, donde se usó, y es la palabra besorá. La palabra besorá en el hebreo significa buenas nuevas, gratas noticias.
Y en el griego, que es donde nosotros lo acabamos de leer, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra evangelio. Y evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, gratas nuevas para la humanidad. Cuando escuchamos la palabra evangelio, hermanas y hermanos, son las buenas noticias de Dios para el ser humano. El evangelio es el anuncio, hermanas y hermanos, de la salvación ofrecida gratuitamente por Dios por medio de Jesucristo a todos los que creen en Jesús. Así que cuando usted escuche la palabra evangelio, es buena noticia, es la mejor noticia que necesitamos oír todos los días, no solamente limitarnos el domingo, sino, hermanas y hermanos, anhelar oírla todos los días y en todo momento. Es la mejor noticia. En segundo lugar, además de hacer el anuncio de la salvación ofrecida gratuitamente por Dios por medio de Jesucristo a todos los que creen en su nombre, en segundo lugar, también es la doctrina de Cristo como se encuentra en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Por eso es que llevan el nombre el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. Por eso tenemos ahí 4 evangelios donde nos explican esta buena noticia, donde se revela esta buena noticia acerca de la persona de Jesús, su vida, su ministerio, su obra, su propósito. Esto es maravilloso, hermanas y hermanos, el evangelio. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos los relatos de la vida, del ministerio y de la pasión de Cristo registrados en el Nuevo Testamento por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todas las cartas que vemos en todo el Nuevo Testamento, los otros 23 libros que continúan hasta Apocalipsis, es la explicación de esos 4 evangelios, donde los escritores van explicando, van aplicando esta buena noticia a cada comunidad, a cada cultura. Cada escritor se dirigió, Dios lo usó para que llevara ese mensaje a diferentes personas, esa buena noticia para que lo entendieran, para que lo creyeran y de esa forma reconciliarse con Dios. Lo vemos en toda la Biblia. La grata nueva para Adán y Eva fue que de la simiente de la mujer se iba a levantar un valiente que iba a herir la cabeza de la serpiente. Esa fue buena noticia. Porque en el capítulo 3 cayó el hombre en pecado y la mujer, pero en el capítulo 3, versículo 15, ahí aparece la buena nueva. Dios le dice, está bien, este asunto es extremadamente horrible, espantoso, pero aquí voy a revelar un plan eterno de la salvación. Voy a usar la mujer para que venga el Redentor. Esa fue buena noticia. Y es indudable, hermanas y hermanos, que creyeron este anuncio, Adán y Eva, porque Eva dijo, al nacer Caín, pronunció estas palabras en el capítulo 4, versículo 1 de Génesis: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después de esa pronunciación de Génesis 3:15, Adán le puso nombre a su mujer, Eva, la madre de los vivientes. Así que Eva y Adán y Eva fueron receptores de la buena noticia. A ellos les llegó el evangelio, la besorat en el hebreo, les llegó esas buenas nuevas. Que Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que venido ya el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, vino Jesús nacido de mujer, aludiendo, diciendo que la promesa de Génesis 3:15 se estaba concretando bajo la ley, dice el escritor a los Gálatas capítulo 4 versículo 4, para decir que Dios no miente, que Dios es fiel, que Dios cumple lo que Él ha revelado. Vino Cristo de la simiente de la mujer. Esa palabra simiente quiere decir semilla,
Y eso es impresionante porque la semilla, la sangre, la pone el hombre, pero el nacimiento de Cristo iba a ser engendrado, iba a ser una obra sobrenatural de parte de Dios. Y fue así, fue concebido por el Espíritu Santo, lo vemos en María. Por eso es que se dice de la simiente de la mujer, no dice de la simiente de Adán, sino de la simiente de la mujer. Hermanas y hermanos, ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esta palabra en el Antiguo Testamento se usaba, el Besorá, para anunciar la victoria militar. Cuando un rey derrotaba a un ejército, en aquellos tiempos no había radio, no había televisión, no había internet, no había plataformas digitales como las tenemos ahora en día. Salía una persona en un caballo, en un asno, caminando por las calles, iba pregonando, diciendo el edicto del rey, las leyes nuevas. Y si el pueblo, el ejército tenía una victoria, iba gritando: hemos ganado, hemos vencido al oponente, hemos vencido a nuestros enemigos. Y esa era una buena noticia para toda aquella aldea, para todas aquellas personas de aquel reino, de aquella nación. Ahí lo vemos en 1 de Samuel capítulo 31 versículo 9 y dice: y le cortaron la cabeza. ¿A quién? A Saúl. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Ahí está la palabra Besorá, las buenas nuevas. Para los judíos era una mala noticia porque había muerto Saúl y su familia como disciplina de Dios porque le desobedeció. Entonces la Besorá, la palabra evangelio, que es la que estamos definiendo, la que estamos aclarando, significa gratas noticias, buenas noticias. Se usaba en el Antiguo Testamento para anunciar la victoria del rey, la victoria de un militar, pero también se usaba, hermanas y hermanos, para dar el anuncio del nacimiento de un niño. Jeremías capítulo 20, versículo 15 dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Ahí está la palabra nuevas a mi padre. Evangelio, Besorá. También, aparte de anunciar la victoria del ejército, anunciaba el nacimiento de un niño, también anunciaba el edicto de un rey, las nuevas leyes a la población. Habiendo dicho eso, vamos a la porción que vimos. Aquí hay otra palabra, ya hemos conocido la primera, el evangelio, porque aquí la encontramos en el versículo 43 de Lucas 4, dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Esa es la palabra que estábamos aclarando para que la entendamos. Luego viene otra palabra, del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Podría preguntar en esta ocasión qué es reino o qué significa la palabra reino. Y tenemos que ir también a explorar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento aparece esta palabra, se revela en el hebreo, la palabra es malkut, que significa dominio, reinado, dominio, realeza, reinado, eso es reino. Y en la palabra en griego es basilea, que significa realeza, reinar, gobernar, reino. Ahora bien, hermanas y hermanos, volvamos a Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Dice el texto: cuando ya era de día, nosotros hemos estado viendo los milagros de Jesús en los versículos anteriores. La vez pasada vimos cómo la gran cantidad de enfermos que llevaron para que Cristo los sanara, ahí lo dice, el versículo 40 en adelante, al ponerse el sol, eso quiere decir ya estaba oscureciendo, al ponerse el sol,
todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. La noche anterior, de acuerdo al texto, Jesús había estado sanando a los enfermos. Esto es impresionante. Y sacando demonios. Pero luego el escritor Lucas sigue esa cronología, sigue esa línea y dice: cuando ya era de día, como diciéndonos, ¿qué tiempo fue cuando Jesús dijo estas palabras acerca de que era necesario ir a otro lugar? Salió y se fue a un lugar desierto. Se fue a la soledad. En otras partes nosotros encontramos que en algunas ocasiones Jesús se iba, dice, aún era oscuro, estaba oscuro todavía, y Jesús se iba a orar, y estaba orando temprano, en las primeras horas de la mañana, primeras horas del día. Para nosotros, para el judío, es parte de la noche. Esa era la disciplina de Jesús, que antes de salir a la multitud a predicar, él tenía una intimidad con el Padre, y él es un modelo de oración para todos nosotros, y de ayuno, de entrega, de disciplina. Si hay un hombre, hermanas y hermanos, que impacta y que debe de cambiar nuestra forma de vivir en esta tierra, ese es Jesús. Porque este Jesús maravilloso que la Biblia nos revela es completo. Él nos enseña de todo, pero no solamente con sus palabras, sino con su modelo, con su forma de vivir, con su actitud. Esta es la parte, hermanas y hermanos, que a mí siempre me lleva a un punto de frustración, podría decir. Cuando veo el desdén en algunos que dicen llamarse cristianos, el desdén por Jesús. Porque si conocemos a Jesús, nuestra vida, hermanas y hermanos, nuestra vida debe de reflejar algo de Él. Y si no revela algo de Él, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, en el 12 dice que Pedro se puso en pie y estuvo predicando, pero antes vemos que Pedro y todos los discípulos negaron a Jesús, pero después fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos un antes y un después. Aquellos cobardes que salieron huyendo, que tuvieron miedo a ser azotados y encarcelados y posteriormente crucificados, ahora han vuelto y ya no son aquellos hombres con corazón de conejitos, todos afligidos. No, son hombres transformados con corazones de gladiadores, hombres no perfectos, pero hombres transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Hombres llenos del Espíritu Santo volvieron de la derrota, de aquella tragedia. Volvieron. Y la Biblia dice, si usted quiere ir conmigo al libro de los Hechos, corra rápido, porque haciendo un paréntesis, solo para que vea usted, hermanas y hermanos, lo impactador que es el evangelio del reino de Dios. El problema es que nosotros a veces no conocemos esta realeza, o no sabemos a qué pertenecemos. Y vivimos como cualquier persona, y algunas veces en el mundo, algunos cristianos dan lástima de cómo viven. Dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 12.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para eso se necesita coraje para decir eso delante de personas que rechazan a Jesús. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro, esa palabra denuedo quiere decir convicción, valentía, seguridad, sin miedo a nada. Con denuedo, entonces dice, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ahí está la diferencia. Un hombre que está con Jesús, que camina con Jesús, una mujer que camina con Jesús, se le nota. Su estilo de vida lo dice. Una persona que está separado de Jesús también se le nota. Es una persona separada de Cristo, es una persona triste, débil, anda a puras penas, como decimos nosotros en buen salvadoreño. Va. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo le va? Ahí pasándola. Y usted le quiere saber si está bien o mal, pero no le dijo nada. No sabe usted cómo está el cristiano, ¿verdad? Dice, ¿cómo está usted? Allí pasándola. Usted no sabe si está mal o bien. Otros son honestos y dicen, aquí con problemas. Otros dicen enfermo pero contento. Otros dicen vivo, estoy vivo, y eso es lo más importante. Cada quien tiene una respuesta cuando usted le dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Si usted le pregunta a un evangélico, también le va a dar una respuesta, hermano, ¿cómo te va? Oye, hermano, si usted supiera, usted no quisiera estar en mis zapatos. No me cuente entonces, hermano, mejor quédase ahí usted. Esas son personas que andan todo el tiempo lamentándose. No tienen coraje. Cristo no es un predicador que vino y te dijo, mira, sígueme a mí y te vas a vivir en un palacio, en un jardín, rodeado de flores, con aroma fresca, y no hay problema, con la mejor vestimenta, con el mejor automóvil, con un yate, con vacaciones, y serás una persona con mucho dinero. ¿No es eso lo que Jesús habla? ¿Qué es lo que Jesús dice? La verdad. Eso es lo que le acabo de decir, es invento del hombre para inflar el ego, el orgullo. Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Y aquel que no aborreciere a padre y madre no puede ser mi discípulo. ¿Qué? Cualquiera podría decir, ¿qué le pasa a ese hombre? Él nos está llamando a sufrir. Es que Jesús, hermanas y hermanos, desde un momento, desde el principio, lo deja claro. Él no te engaña. Él dice, en mi reino hay violencia, y lo dijo todavía desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esa violencia no es solamente física, sino que es una violencia de la mentira que está atacando a este reino de la verdad, porque este reino es espiritual. Este reino es el reino de la verdad. Este es el reino de la luz, y el reino de las tinieblas ha sido derrotado. Y nosotros debemos de entender, hermanas y hermanos, que Cristo Jesús vino y nos presentó el reino de los cielos, y al nosotros creer en Él somos parte de ese reino. ¿Cuánto lo creemos? Me impresiona Jesús, me impacta Jesús. En todo aspecto. Me gusta su postura, su pasión de cómo vivió su vida entregada, claro, con el objetivo claro, sus metas, que era lo que vino a hacer, que era lo que se le había asignado. Pero nosotros muchas veces vivimos al azar. No, Jesús no te muestra que Él vivió
o Él quiere que nosotros vivamos una vida mediocre. Él quiere que vivamos con convicción, con claridad, que tengamos claro, hermanas y hermanos, de qué se trata el cristianismo. Llevo 15 años predicando aquí en esta iglesia y he visto experiencias horribles, espantosas. Hoy les enseñaba un principio a mis hijos y yo les decía, escriban esto. Primera lección. Presten atención cuando alguien esté hablando. Quien quiera que sea, presten atención. Pongan mucha atención. Concéntrense. Por eso tienen 2 orejas, tienen 2 oídos, porque es más importante oír que hablar. Hablar es menos importante, tenemos una sola boca. Y yo les decía a mis hijos, ahí está el problema, si no escuchamos bien, no vamos a entender. Y si no queremos escuchar, no queremos oír, porque oír y escuchar hay una diferencia, suele ser lo mismo. Pero oír es aquello que no tenemos, como dicen, ¿verdad? Remedio, no tenemos cómo detener ese sonido que suena y pues tenemos que oírlo. Pero escuchar ya es diferente porque ya tenemos que nosotros hacer algo, poner atención y estar atento a lo que se dice. Así que, hermanas y hermanos, yo creo y lo sostengo que donde radica el problema para aquellos cristianos que no tienen pasión, que no se entregan, que viven una vida a medias, es que no han oído lo que Jesús enseña, no han escuchado las instrucciones de Cristo. No le conocen. Porque usted se dice, aquí en el libro de los Hechos dice el texto que reconocían las personas paganas, incrédulas, conocían que habían estado con Jesús por su postura, por su convicción, por su pasión, por su entrega, por el valor que le daban a Jesús. Lastimosamente, uno cuando predicamos, por ejemplo, y estamos aquí como en una reunión como esta, uno se lo tiene que tragar cuando hay algunas personas, vea, que se levantan y se van y el mensaje lo ven como si fuera cualquier mensaje. Claro que no podemos hacer, digamos, un berrinche. Nos callamos, pero a la misma vez nosotros decimos, esta persona no sabe de quién yo estoy hablando, no conoce, no tiene idea. No tiene idea qué significa este libro sagrado. No tiene idea lo que esta carta dice para esta persona, porque la Biblia, como decía Agustín de Hipona, es la carta de Dios para usted, para mí, donde Él le explica de su carácter y le habla a usted de su bajeza, de su necesidad. Pero al no conocerla, al no oírla, al no estudiarla, al no leerla, pienso que son palabras dichas por un hombre. Y a lo largo de mis años he visto las consecuencias en esas personas que han desaparecido. ¿Cómo? Sí. No respetas a Dios, ya no respetaste a nadie más. Olvídate. Si tú no respetas a Dios, si no amas a Dios, por eso es que el primer mandamiento dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios y usted respeta a Dios y honra a Dios, se le va a hacer fácil respetar a mamá y a papá. Se le va a hacer fácil amar a papá y a mamá y amar al prójimo. Si primero ama usted a su creador, si usted no lo ama, usted va a fingir que ama a los demás, pero no es un amor real, es un amor interesado. Ahí está el meollo del asunto, hermanas y hermanos. Esto es maravilloso. Por eso es que Jesús, cuando predicaba, decía:
oíd, escuchad. Oye Israel, Jehová uno es. Oye bien, oye bien. Porque hay muchas palabras por ahí diciendo que hay muchos dioses. Pero oye bien, Israel, hay un solo Dios. Ya para concluir, hermanas y hermanos, Lucas capítulo 44, versículo 42 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, sabía Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de ellos. Jesús dice que esa es su misión, porque para esto he sido enviado. Miremos otras porciones de las Escrituras. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Hermanas y hermanos, qué tremendo mensaje tenemos de parte de Jesús. El evangelio del reino de Dios es el mensaje que Cristo vino a dar. Marcos 1:14 dice, pues dice este texto maravilloso: después que Juan fue encarcelado, dice Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Para los judíos, esta es una buena noticia para toda la humanidad, pero para los judíos fue un golpe bajo, porque es un llamado al arrepentimiento, y ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse. Ellos pensaban que no eran tan pecadores. Y si Cristo los está llamando a un arrepentimiento, hermanas y hermanos, y les está anunciando el reino de Dios, eso quiere decir que todavía aquellas personas se encontraban en el reino del hombre o en el reino de las tinieblas. Los seguidores de Jesús, hermanas y hermanos, pertenecemos al reino de Dios. Los creyentes, los evangélicos, los cristianos, somos del reino de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanas y hermanos, somos nosotros miembros del reino de Dios. Este reino es espiritual. Si usted quiere entrar a este reino, le es necesario nacer de nuevo. Si no, no va a poder disfrutar la compañía de Cristo, la compañía del Espíritu Santo. Este reino, hermanas y hermanos, es una vida a otro nivel, es una vida plena, es una vida de gozo, es una vida de justicia, es una vida de alegría, de paz. El reino de Dios es indestructible al reino que nosotros pertenecemos. El reino de Dios es eterno. Hermanas y hermanos, el reino de nuestro Dios es el mejor reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Vea la abundancia que hay. Esta es la nueva vida, una vida de justicia, rectitud moral, una vida de paz para con Dios, una vida de gozo, pero todo eso viene del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a tener gozo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, por esa razón es que usted no ha dejado el pecado. Porque el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo que practique el pecado continuamente. Oiga bien, una cosa es practicarlo y otra cosa es pecar. Un practicante del pecado es esclavo del pecado, pero dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, dice Romanos 6.
El pecado ya no se enseñoreará de nosotros porque ahora tenemos un nuevo Señor. Se llama Cristo, está entronado en cada uno de nosotros. Y el pecado va a ir apartándose porque el Señor nos está santificando por medio del Espíritu Santo y su palabra nos limpia continuamente. ¿Lo creemos? Dice allí que no es comida ni bebida el reino de Dios, sino que es justicia, paz, gozo y en el Espíritu. Ojalá, hermanas y hermanos, que nuestro Dios nos haga entender que somos de su reino espiritual en este día. Ojalá, hermanas y hermanos, que desde hoy se entienda que somos de ese reino, de ese linaje, y que podamos vivir a la altura de ese reino de Dios. Ojalá, hermanas y hermanos, que hoy usted tome la determinación de respetar a Dios y adorarlo como lo que Él es. No como un Dios inventado con D minúscula, sino como el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Santo, justo, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ojalá, hermanas y hermanos, que hoy comencemos a gozar del reino de Dios en nuestra vida. Ojalá, hermanas y hermanos, que Dios haga el milagro de nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. ¿Está usted disfrutando esta vida que Dios le ha dado en su reino? ¿Vive usted como un hijo del reino de Dios? ¿Vive usted, hermanas y hermanos, en alegría, en gozo? ¿Es Jesús su Señor y Salvador? ¿Es Jesús su mayor motivación? Por eso estamos reunidos aquí. No es la música, no es el feeling, no es las emociones, sino que es la palabra, es la persona de Cristo la que manda. El gran tesoro para usted es ese su tesoro, Jesús de Nazaret. Si Él es, hermanas y hermanos, se notará, usted vivirá una vida de gozo, una vida plena, no una vida en derrota, sino una vida en victoria, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, aún sufriendo alguna enfermedad. Ojalá que comencemos a vivir como hijos del reino de la luz. Ojalá, hermanas y hermanos, que aprendamos y apliquemos lo que Jesús dijo, que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Vivamos como hijos, como hijas. Dijo Dios que nosotros íbamos a ser elogiados por los pueblos que nos iban a decir: ustedes son un pueblo especial, ustedes son un pueblo diferente, ustedes son un pueblo sabio, ustedes tienen un Dios sabio, un Dios santo. Pregunto, ¿están diciendo eso sus compañeros de trabajo? Te admiro por ese celo, por esa pasión que tienes, que no te importa sacrificar un par de horas extra para irte el martes, para irte el viernes, para la iglesia a estudiar, a aprender de tu Señor. Te admiro porque el domingo estás de cabeza en el templo. Yo quisiera ser como tú. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión en alguien? Probablemente no. Pero ¿le gustaría que alguien dijera eso algún día? Yo sí, yo lo anhelo. Que mi vecino, que alguien diga: yo admiro, que está lloviendo y sale, está nevando y sale, hay calor, nadie te detiene. Y yo podría decirle: amigo, es que Cristo es mi vida, es que Cristo es lo único que tengo de valor. De ahí todo lo demás es vanidad de vanidades. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor. ¿Quién como Él? Él es único. Amado Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.